Bueno, ahora vamos a continuar con otro de los temas que pues quedaron pendientes, inconclusos la semana pasada. Está muy bueno, recibimos muchas preguntas, participación del público en cuanto a que quería saber qué más se tenía que hacer. Recuerde que platicamos la semana pasada con nuestro abogado de cabecera, Oscar Díaz, sobre lo importante que es finalmente tener elaborado un testamento. Nosotros con nuestro testamento, créame que lo único que estamos haciendo es proteger a nuestros seres amados, asegurarnos de que quienes nosotros hayamos designado, tenido nuestra mente o corazón como nuestros herederos, lo sean y no dejarles problemas, porque después es, créame, como una piñata. Lo que les dejamos a los hijos sin un testamento es como una piñata que cuando cae al suelo todo el mundo quiere arrebatar y a veces se pican los ojos entre hermanos, entre familiares, imagínese usted. Entonces, quedamos pendientes con una lista de qué es lo que teníamos que hacer. Ya hablamos algunos de los fundamentos y razones. Ahora el abogado Oscar Díaz nos da la conclusión del tema. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias, Javier. Buenos días, Lidia. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Pues no lo pudiste poner mejor, Javier. En realidad es muy delicado y muy importante el testamento precisamente por lo mismo, ¿no? Para evitar problemas, como tú lo decías. Requisitos son muy básicos para hacer una contextualización de lo que platicamos la semana pasada. Son muy básicos, básicamente es asistir físicamente a una notaría, hacer presencia. En realidad es el testamento notarial el que más se utiliza. No hay otros métodos ya para hacer testamentos de forma práctica o de forma realmente legal, por decirlo así, que nos dé el sustento necesario. Entonces hay que asistir a una notaría, la de la elección del auditorio, la que quieran, es igual, y hay que llevar una identificación oficial, hay que tener ya cuando menos pensado qué es lo que queremos hacer, cómo queremos decidir, y si tenemos documentos de las propiedades que vamos a mencionar, pues llevarlos con nosotros, decíamos la semana pasada, para que el notario lo pueda ver y pueda redactar y describir nuestras propiedades tal cual se identifican realmente, no con generalidades como direcciones o cosas por el estilo, sino cómo se identifican de acuerdo, por ejemplo, a las escrituras públicas, el número de lote, el número de manzana, la colonia, todos los datos descriptivos correctos de un inmueble, por ejemplo, ¿no? Pero es igual si tenemos vehículos, por ejemplo, si tenemos cuentas bancarias, todas estas cosas, bienes, derechos que nosotros podemos tener, pueden a su vez ser heredables y la idea es que se puedan describir correctamente en un testamento. Esto nos va a ayudar muchísimo precisamente a evitar problemas de subjetividad y de que pues alguna persona se crea con más o menos derecho a heredar y que lo reclame pues al resto de la familia, ¿no? Obviamente decíamos también la semana pasada, la ley dispone por default en automático algo si no dejamos un testamento, pero pues es tanto como dejar problemas de que alguien crea o no que tiene mayores derechos, ¿no? Bueno, eso es algo muy importante por un lado. Por otro lado, hay otras cosas que no comentamos la semana pasada que vale mucho la pena rescatar y es el hecho de que, por ejemplo, en los testamentos se pueden hacer reconocimiento de hijos, esto es muy importante, poco comentado. Otra cosa también muy trascendente es que también se puede dejar una especie de legado moral, es decir, si tú quieres manifestar algo en el testamento, puedes hacerlo, dar alguna instrucción, algún consejo, comentar algo para la familia, algo por el estilo. Esto es posible. No podemos, se pueden poner condiciones incluso en el testamento para heredar, para recibir cosas, pero hay ciertas reglas ahí de juego que la propia ley nos exige y que solamente el notario es quien en su momento va a poder acomodar las condiciones que tú puedas realmente poner, las que no. Por ejemplo, yo no le puedo poner una condición a mi hijo de que no puede estar casado o que se tiene que divorciar para recibir alguna herencia, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, hay condiciones que no son viables. En el caso de menores, ¿qué, perdón? Se puede poner una condición hasta que cumpla tal edad, puede tener a lo mejor, si se le deja algo monetario, cobrarlo hasta que sea mayor de edad. Sí, por supuesto, se puede poner una condición de cuándo puede recibir a alguien algo e incluso se puede proveer específicamente para que alguien empiece a recibir mensualmente alguna especie de pensión de algo que yo estoy dejando. Incluso también si yo dejo mi herencia, por ejemplo, a X persona y yo tengo acreedores alimentarios como fueran hijos menores de edad, esa herencia total que yo hubiera dejado a alguien más, entre comillas, sería inválida,
porque yo tengo la obligación de garantizar con mi patrimonio la subsistencia de esa persona de quien todavía yo tenía obligación, quien era mi acreedor alimentario, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones muy interesantes en el testamento que vale la pena comentar y despejar con el notario cuando nos acercamos. Y obviamente el notario pues, es un profesional del derecho que está pues, sumamente documentado para poder hacer este tipo de redacciones, ¿no? Y de instrumentos. Y dependiendo de lo que uno quiera, cuando llega a expresarle su intención al notario, pues él empieza a preguntarte, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para discriminar, a ver, bueno, ¿tiene hijos menores de edad, sí o no? Entonces, para saber si se puede hacer lo que tú quieres. Sí, efectivamente. Normalmente el protocolo exige que el notario lo primero que haga es tener una entrevista con el interesado, precisamente para platicar y despejar todas estas dudas. Y empieza a conocer un poco de su contexto, qué es lo que quiere dejar, qué es lo que tiene, a quién se lo quiere dejar, etcétera, todo este tipo de cosas que obviamente el notario va obteniendo de la conversación y que lo va plasmando finalmente de acuerdo a la voluntad del interesado. Lo redactarán y al paso de algunos días regresará el interesado a recogerlo seguramente a la notaría. De estos testamentos notariales que se hacen, el interesado se lleva uno para su casa, que queda en una escritura pública, porque todo lo que se hace en las notarías quedan registrados en escrituras públicas, y otra se la queda el notario, que a final de cuentas termina en un archivo general de notarías, y esto significa que ahí va a estar siempre guardado, aunque a la persona que se ha llevado el suyo se le pierda, se le extravíe, o nadie se entere, o nunca aparezca, bueno, pues en su momento habrá la manera de investigar y de acudir. Si esta persona al fallecer había dejado algún testamento, si es así, el Archivo General de Notarías contestará que efectivamente lo hay y lo remitirá para su lectura, ¿no? Oscar, tenemos una pregunta del público. Dice, ¿es verdad que si un hijo, en este caso este hijo es menor de 30 años, vive con su mamá, tiene derecho a quedarse con la casa, aún existiendo un testamento en el cual se dice que será repartida esta casa entre los hermanos solo por el hecho de que él está viviendo ahí? No, falso, completamente falso. No tiene ningún derecho por el solo hecho de vivir ahí, por el hecho de vivir con alguien más en la familia o por haber estado ahí mucho tiempo o por ser hijo menor. Ninguna de estas circunstancias generan un derecho más importante o mayor en proporción o en exclusividad incluso sobre la herencia. Absolutamente falso. El testamento es el que se debe de respetar. Cuando hay un testamento hay una voluntad expresa del testador y entonces esa es la que se debe respetar. Cuando no la hay, pues entonces la ley dispone quiénes son los que pueden y tienen derecho a heredar y en qué proporción, y obviamente la proporción va a atender al grado de parentesco y al número de personas que existan con derechos a heredar. Obviamente se reparte de manera proporcional, ¿no? Hay otra pregunta del público sí. al respecto. ¿Sí, ¿Ya concluiste con esa? Sí, adelante. Perfecto. Es del mismo caso. Resulta que unos hermanos así, pero este caso es de intestado, el padre muere, tiene una propiedad en la cual uno de los hijos vive, se queda a vivir ahí, los demás ya tienen su vida y sus casas, se queda a vivir ahí y pasan años y años y años. Nunca se discutió ni se peleó la propiedad, pero ahora que los hermanos se quieren juntar para vender esa propiedad, dicen, no, esta ya es mía. El que se quedó ahí a vivir ya no quiere, ¿no? Así es. Cree que ha adquirido derechos por el paso del tiempo. Y no es así. En realidad, tampoco por haberse quedado ahí en automático, después de que su papá falleció, tampoco adquiere más derechos. Eso es mentira, es completamente falso. En realidad, lo que pasó es que por desidia, pues nunca se ventiló el asunto del juicio sucesorio intestamentario de su papá y por ende nunca se regularizó la situación de esa propiedad y los demás hermanos dejaron cómodamente él viviendo ahí y se lo permitieron. Entonces con el paso del tiempo se cree que se ha venido generando algunos derechos, pero esto no es así. Él nunca ha estado ahí en calidad de propietario. Oscar, tenemos una llamada del público. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Se cortó. Se cortó. Parece que se cortó. Bueno, por si entra de nuevo. Mientras quisiera comentar otra parte muy importante también que Ángel Maya nos cuestionaba justamente la semana pasada al cerrar la conversación también. Nos decía él la duda acerca de si se pueden heredar las deudas, ¿no? Yo me acuerdo que nos preguntaba Ángel Maya. Y le decíamos, lo comentamos la próxima semana. No se pueden heredar las deudas, pero aquí hay que aclarar una parte muy importante. O sea, el concepto incluso está equivocado y es muy común.
no podemos decir mi deuda fulana se la dejo a mi hijo sutano. Eso sería, digamos, una analogía de heredar. Y eso no, obviamente no puede suceder, porque yo le estaría delegando una obligación a alguien que nada que ver, no le corresponde, lo tendría que haber asumido él, ¿no? Bueno, heredar de esa manera no se puede. Ahora, si alguien fallece, sus hijos tienen que pagar esa deuda que esta persona que falleció dejó. A ver. No. No, a ver, ahorita continuamos. Tenemos la llamada, si nos permites. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, mira, mi nombre es Jaime Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, el abogado te escucha. Mira, la pregunta es esta. Tengo yo un amigo, es un señor mayor, como de unos 70 años, que vive en una propiedad que era de su hermano, ¿verdad? Vivían todos juntos, pero su hermano, el propietario, falleció. Entonces el señor sigue pagando los prediales, pues vive en la casa, ¿no? Ya la arregló todo, ya lleva viviendo ahí como unos 15 años o 20, ya sin su hermano, ¿verdad? Porque su hermano falleció. Entonces él dice, ¿cómo le hago para yo poner la propiedad a mi nombre? Porque mi hermano pues ya no está, no puede firmar, él hace todos los pagos de la propiedad, siempre. Pero pues no es de él la propiedad, ya fue a tratar de ponerla a su nombre y pues no pudo. ¿Qué se hace en esos casos? Buenos días, señor. Buenos días. Me da gusto saludarlo. Gracias por su llamada. Un asunto muy común y muy interesante. Las personas que de manera natural tendrían derecho a heredar esa propiedad serían los descendientes del fallecido, ¿no? Del hermano. Es decir, sus hijos. Si dejó hijos o esposa, cónyuge, pues obviamente ellos serían los herederos naturales, por decirlo así. Si no tenía hijos, son sus padres, sus ascendientes. Y si no tenía ni hijos, ni padres, ni cónyuge, pues entonces serían los colaterales, es decir, los hermanos, ¿no? Pero serían todos por partes iguales, ¿no? Pero solamente descartando los primeros escenarios, obviamente, ¿no? Hay una prelación ahí. Entonces, una vez descartados, si realmente no tenía ninguno de los otros herederos, sino solamente hermanos, pues sería entre todos, por partes iguales, no solamente el que ha estado viviendo ahí. Afortunadamente el que ha estado ahí pues ha utilizado el bien, se ha encargado por cuenta propia de los servicios, de los gastos, de los impuestos que genera el vivir ahí, y qué bueno, digamos que se entendería que ha sido una especie de cuota que él ha pagado por usar el bien, pero en realidad no por estar ahí tanto tiempo ni por estar cubriendo los gastos que genera la propiedad, quiere decir que en algún punto él está en calidad de propietario de eso, porque nadie ni se lo vendió, ni se lo regaló hasta donde entiendo, o se lo donó, ni la herencia en automático le quedaba a él, ¿no? Entonces simplemente él igual como en el otro ejemplo que poníamos, simplemente ha estado ahí por una inercia de unas circunstancias que se fueron dando, pero no porque tenga derecho. Lo que tendría que hacer es ventilar el sucesorio de su hermano y entonces deducir la parte que le toque, en todo caso de la herencia, si es que no le toca a él solo, ¿no? ¿Nos permites, Oscar? Fíjate que el tema está muy bueno, muy interesante y no quisiéramos cortarlo para volver la próxima semana. Mejor, ¿qué te parece si hacemos una pausa comercial y regresamos para continuar? Claro que sí, encantado, Javier. No te muevas, por favor, amigos. Regresamos después de esta pausa comercial. Si usted tiene alguna duda al respecto, que veo que son muchas, porque son bastante frecuentes los casos, llámenos. Aproveche al abogado que está aquí con nosotros. Volvemos después de la pausa.